Buenos días, bienvenidos a este segundo episodio. En este episodio vamos a ver todo lo que es la ruta que voy a seguir desde inicio hasta fin y más que todo te voy a dar una perspectiva de qué es lo que quiero lograr. En primera, soy programador y si bien he aprendido a programar, siento que no terminé de aprender, así que tengo que reforzar mis conocimientos. Para eso voy a elegir JavaScript como mi lenguaje principal y en base a ese lenguaje voy a aprender y voy a elegir distintos frameworks que me den o distintas herramientas. Voy a aprender distintas herramientas que me den la posibilidad de mejorar la eficiencia que tengo. Así que primero voy a empezar a aprender lo que son conceptos, bueno, conceptos básicos. Por ejemplo, el Internet. Es un tanto, es un tanto controversial porque dices, ¿por qué? ¿Por qué Internet? Pues resulta que Internet, así como tema general, tiene distintos conceptos que no me los sé o no los puedo referenciar correctamente. Así que me voy a empezar a hacer preguntas como qué son los protocolos, qué es HTTP, cómo funciona el Internet, qué es una interconexión de computadoras y demás preguntas que voy a ir encontrando, más que todo para ir asimilando el tema, que es un tema bastante extenso, aunque no parezca, pero es la base fundamental de todo lo que estoy haciendo. Después de eso me voy a ir a lo que es HTML. HTML es un lenguaje bueno, no es un lenguaje, no sé si sea un lenguaje. Esa es una duda que tengo que solucionar. Pero HTML es una estructura, es la estructura básica de una página web, que es como los muros de una casa, digámoslo así. Y sobre esos muros se construye el resto de la casa, se va consolidando una cosa u otra dependiendo del diseño también de la página. Y más que todo lo voy a aprender orientado a la accesibilidad y al SEO. ¿Y qué es el SEO? El SEO con S de casa, ya, S de casa, perdón, me estoy rayando. Con S de sapo es el posicionamiento dentro de los motores de búsqueda. Básicamente motores de búsqueda como Google, Bing, DuckDuckGo, y etcétera, 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 clasifican las páginas según a lo que ellos consideran como una solución para la duda de un usuario. ¿Y qué es la duda de un usuario? Es lo que pone en la barra de búsqueda. Si tu página resuelve una duda o da solución a una duda que está buscando un usuario, tu página va a aparecer entre los primeros resultados. Si es que no, entonces va a aparecer muy por debajo. No sabemos qué tan abajo, pero va a aparecer en una zona que no es visible y nadie te va a encontrar y nadie va a saber que existes incluso. Luego, la accesibilidad es más que todo para alimentar al SEO, porque a la final esos motores de búsquedas son robots que analizan tu página web. Y si tú le das más accesibilidad, le dices, tú buscas esto que te suena familiar a otras páginas web, está en este lugar, está en otro lugar y demás. Eso se hace de distintas técnicas y HTML también tiene distintos recursos para decir, buscas esto, está en esta parte. Y no sea un completo enigma y el motor de búsqueda se aburre y pasa a la siguiente página, ¿no? Después de eso voy a pasar a CSS. Si HTML era la estructura, CSS es el estilo. El estilo que tú le das a una pared, a la pintura, al acabado, si tiene textura o no una casa, CSS se encarga. Entonces voy a aprender CSS más que todo en cuanto a animaciones, transiciones y efectos.
básicamente eso es lo que me falta aprender, pero siento que hay mucho más por ahí y poco a poco lo voy a ir aprendiendo y practicando y así mejorando. Después viene JavaScript. JavaScript no es nada más que la funcionalidad. HTML es la estructura, CSS es el diseño y JavaScript sería la funcionalidad. En una casa, digamos que tenemos un foco en una habitación, en un ambiente. Existe un interruptor principal donde si yo presiono en apagado, todas las luces se van a apagar. Si yo presiono en encendido, todas las luces se van a encender. Y esto se puede modificar, por ejemplo, existen sensores de proximidad que detectan cuando hay movimiento y se enciende la luz. Existen distintas metodologías para encender una luz, apagar una luz o encender dependiendo de la hora. Y todo eso se encargaría JavaScript. Todo eso se encargaría las APIs de JavaScript y la manipulación que tiene JavaScript con respecto a una página web. Y eso es lo que necesito aprender. Las APIs o herramientas que tiene JavaScript para manipular distintos eventos que suceden en un navegador, ni siquiera en una página web, sino en un navegador para hacer cosas interesantes, como lo de los sensores en una casa, digámoslo así. Después de eso, tengo que aprender Git. Sí, lo he dicho y lo voy a decir. Sé que es una vergüenza a nivel de programadores, pero Git solo me sé algunos comandos básicos para hacer mm, algunos cambios. Y por si no lo sabías y no sabes a qué me refiero, Git es un sistema de control de versiones. Es decir, en lugar de tengo mi proyecto y en lugar de crear una nueva carpeta con todo lo que tiene el proyecto, diciendo que la carpeta se llame cambios X o versión 1. Tantos o esto le hice a mi código. Simplemente Git se encarga de todo eso por mí. Controla qué versión, controla todas las versiones de mi código. Si yo he hecho un cambio, lo controla. Si yo he eliminado algo, lo controla. Si yo he añadido algo, lo controla. Si, digamos, estoy trabajando en un grupo, con un grupo de personas y alguien la fregó, o sea, envió mal su código con errores al repositorio principal, al lugar donde todos estamos conectados para trabajar con el código, Git sabe quién la fregó, a qué hora lo fregó y en qué partes lo fregó. Entonces, Git es indispensable, es obligatorio. Es como aprender a leer para pasar a secundaria en el colegio. Después de eso ya están los proveedores, sí, como los hostings de Git, digámoslos así. O sea, los lugares donde puedes almacenar tu código. En este caso serían los más populares GitHub, GitLab y Bitbucket. GitHub es obligatorio también, porque medio mundo trabaja con GitHub. GitLab es lo mismo que GitHub, solo que con un saborcito diferente. Así que también aprendería exactamente los mismos conceptos para los dos y al mismo tiempo trataría de ver cuál es la diferencia entre los dos. Pero con los dos se trabaja mucho más con GitHub y con GitLab que con cualquier otro proveedor. Después de eso venimos a lo que son los Package Managers, que son los manejadores de paquetes. Si bien la comunidad de programadores hace librerías open source que son abiertas a todo el mundo para poder resumir mucho el trabajo laborioso que implica hacer un sitio web, una aplicación web y muchas cosas, existen manejadores de esas librerías y son manejadores de paquetes. Entre los más populares están npm, pnpm y yarn, que funcionan de distintas maneras pero hacen exactamente lo mismo. Dependiendo a gustos o no, eliges uno u otro. Por ejemplo, yo me quedo con yarn, que yarn es muy bonito, es muy fácil trabajar con espacios de trabajo y demás, pero
Me gustaría aprender lo que es NPM por completo porque lo aprendí al inicio y después me pasé a Yarn y estoy terco con Yarn y no paso de Yarn, así que me gustaría aprender NPM. Después de eso viene lo que son los frameworks que son conjuntos de herramientas que me van a dar posibilidad de hacer páginas web mucho más rápido, dándome todos los recursos que necesito para utilizar, para gestionar todos los eventos, todos los diseños y hacerlo más modular, digámoslo así. Y entre todos estos, el más popular es React. React.js es para hacer páginas web, basado en componentes y demás. Pero también está Angular. Angular que se utiliza más que todo en el ambiente corporativo porque Angular es muy fuerte con su estructura y literalmente hay una manera o pocas maneras de hacer algo y todo el mundo las puede entender. Así que Angular es demasiado estricto en su estructura de cómo tienes que hacer una página web o una aplicación web. Y React es más libre. Es lo contrario de Angular, es muy libre. Si yo quiero hacer una maravillas de 8 pies y 3 cabezas, entonces puedo hacerlo con React. Y igual funcionaría. Pero el detalle es que en el mundo corporativo no lo quieren mucho porque cada quien tiene su estilo y si cada quien le da su estilo a un mismo proyecto, esto va a ser una fiesta y no quieren eso. Quieren que todo esté en un mismo alineamiento. Después siguen los frameworks de CSS. ¿Te acuerdas? El estilo que te mencioné. Que son herramientas para hacer estilar una página lo más rápido posible. Está Tailwind, que es muy popular hasta el momento. Radix UI, que también es no es tan popular y demás. Y entre esas dos, yo elijo a Tailwind porque es más adaptable. Te puedes crear cualquier proyecto y Tailwind se vincula de una manera muy fluida con los demás y no necesitas hacer mucha configuración. Después viene lo que es la arquitectura de CSS. Esto es un tanto más complejo porque en aplicaciones gigantes necesitas agrupar CSS para que no ocupe mucho espacio y la página cargue más rápido. Estas arquitecturas o estas formas de trabajar con CSS permiten eso. Permiten organizar el CSS, el estilo, de una manera que sea ligera y también que sea consistente con todo lo que es el diseño y la estructura de una página web. Y honestamente, uno de los que hace CSS de una manera muy optimizada y muy buena es Facebook, aunque me cuesta admitirlo. Facebook tiene un CSS gigante, enorme, inmenso, pero con las arquitecturas, metodologías y optimización que han utilizado, han logrado que sea algo ligero y que se vea bien en todos los lados que tiene Facebook. Después viene preprocesadores de CSS, que es básicamente dar CSS con superpoderes, digámoslo así, que se compila y se hace un archivito súper pequeñito para que funcione en todo lado. En esta categoría estaría SAS y PostCSS. Y entre estas dos, yo creo que ninguna merece la pena aprenderse. Sí, digamos, si es que tienes un proyecto legacy un tanto antiguo, pero no creo. Pero aún así, voy a aprender lo que es SAS, porque creo que es el que más se parece a muchos otros. Después vienen lo que es empaquetadores. Son eh, herramientas, librerías que sirven para empaquetar todo lo anteriormente mencionado, para asimilar dónde va esto, dónde va aquello y hacer algo mucho más ligero y mucho más pequeño. Y están
y son distintas, y esto se gestiona de distinta manera, hay distintas opciones y demás. Por ejemplo, para armar aplicaciones web están Bit, SBuild, Webpack, Rollup, Parcel. Entre estas, Bit y Webpack son las más populares. Bit porque es la más rápida y la más versátil, y Webpack porque en su momento fue la más rápida y la más versátil, y ahora es tan popular y lo utiliza en medio mundo, así que es posible que me encuentre muchas aplicaciones hechas en Webpack o empaquetadas por Webpack, mientras Bit es algo nuevo y fresco. También he visto bastantes aplicaciones hechas en un Rollup, pero no son tantos. Y SBuild es más básico, o sea, tiene muchas más opciones y es muy primitivo. Así que es muy difícil que vaya a haber aplicaciones que estén compiladas en SBuild. Muy pocas. Así que no merece mucho la pena aprenderlo. Pero Bit y Webpack sí, al menos saber las teorías de cómo funciona. Después vienen los tag runners o los tag runners. Es básicamente, me estoy trabando, lo siento, como tienes una tarea y necesitas que alguien haga esa tarea, entonces estos tag runners se encargan de esto. Por ejemplo, aquí está npm scripts o yarn scripts, que son tareas automatizadas. Esa es la definición. Son tareas automatizadas. Tú las creas y las usas, porque a la final los mismos pasos que utilizas para compilar son los mismos desde que inicias la aplicación hasta que las despliegas. Y dependiendo o no, puedes hacer más o menos. Después vienen los linters y los formatters. En aquí está Prettier, que es súper famoso, y slint, que también es famoso. Muy famosos ambos. Esto básicamente va a hacer que se formatee, o sea que el código se vea de una sola forma en cada parte de la programación. Y si, digamos, tú te saltes esa forma o no haces como las reglas que has establecido en cualquiera de las dos, te va a generar un error o te lo va a corregir inmediatamente dándote el formato rápido. Después de esto viene los testings, herramientas para testear tu aplicación si funciona o no. Porque, digamos, si yo hago un cambio X, puede afectar a una característica y viceversa. Y para esto están los testing, porque si has hecho algo que rompe el otro, entonces ya estos se dan cuenta mucho más antes de que has roto. Y en aquí tenemos a Btest, Jest, PyWhite y Cypress. Honestamente yo utilizo bastante Cypress, así que es algo que ya me lo aprendí, pero me interesa aprender lo que es Btest. ¿Por qué? Porque es Es una herramienta muy rápida y que te lo ejecuta sin tantos recursos como Cypress. Así que sería interesante hacer algo más rápido, más ligero y que todo esto se evalúe de manera más fluida, digámoslo así. Después de eso ya viene lo que es autenticación. Estrategias de autenticación, o sea, JSON Web Tokens, OAuth, SSO, autentificación básica, la que tiene por HTTP, el guardado de sesiones y demás. Y aquí vienen conceptos muy fuertes de lo que es la seguridad, porque si yo hago algo, tiene que estar seguro. Y aquí vamos a ver lo que es CORS, HTTPS, Content Security Policy y distintas políticas de seguridad que podemos utilizar para proteger los datos de nuestros usuarios y que no se filtren o que no tengan, digamos, manera de que se puedan hackear fácilmente por otras personas.
Una vez terminada esta parte de seguridad, me voy a ir a lo que son los Web Components. ¿Por qué? Porque es algo curioso. Los Web Components es una teoría, digámoslo así, una metodología, donde combinas lo que son HTML, custom HTML, o sea, HTML personalizado, les das distintas propiedades y funciona. Supuestamente esto es agnóstico a cualquier framework que te das, o sea, agnóstico significa que funciona con cualquier framework. Y también tiene sus cosas curiosas, por ejemplo, el Shadow DOM, que es un HTML fantasma donde nadie puede entrar ahí excepto quien lo creó. Y esto es bastante interesante, en especial en temas de seguridad. Después viene lo que es TypeScript. Y ahí es donde me voy a poner feliz. Voy a reforzar bastante lo que son las interfaces o cómo manejo los datos dentro de TypeScript y alguna que otra curiosidad que han traído las nuevas versiones. Luego de esto empieza a seguir los temas fuertes. Desde aquí empieza algo fuerte, que son los frameworks, pero de server side rendering, o sea, renderizar el HTML, CSS dentro del servidor. Y en aquí podemos utilizar React con Next.js, Remix o Remix, Angular con Angular Universal y hacer maravillas. Esto básicamente es para que toda la página web que hayamos hecho no le cueste renderizar al cliente, sino al servidor, haciendo de que ya tenga una versión precompilada de todo lo que vamos a utilizar y todo lo que somos. Después de esto, estaba contemplando GraphQL para aprenderlo, que GraphQL es un lenguaje de consulta de datos, pero veo que casi nadie lo utiliza, así que lo voy a descartar. Luego de esto vienen los Static Site Generator o SSG, que son compiladores para páginas estáticas. Estos construyes una sola vez y van directamente a hacer un compilado, y ese compilado no se modifica, no tiene nada interactivo que tenga que cambiar, simplemente es algo estático. Y para esto yo voy a aprender Astro, que me encanta Astro, lo he utilizado y es muy hermoso, es como nadar en el cielo, en serio, es muy bonito, es muy intuitivo y no me ha costado aprenderlo un poquito, así que no me va a costar aprender casi nada. Después vienen las Progressive Web Apps. Esto ya es un tanto más pesado, que es básicamente simular que una página web es una aplicación nativa del teléfono o de la computadora, dependiendo de dónde se ejecute, ¿no? Y aquí hay distintas herramientas. Aquí hay herramientas de testeo, herramientas de rendimiento, distintas APIs que se utilizan, como por ejemplo Local Storage, herramientas que utilizan comunicación en tiempo real, como WebSockets, Server Send Events, Service Workers, locaciones, notificaciones, métodos de pago, verificación, que si un navegador está utilizando, bueno, si un navegador le está utilizando un robot o un humano, ya ahí va. Es muy pesado, pero si digamos aprendo bien las IPs de JavaScript, me va a ir genial. Después vienen lo que son las aplicaciones móviles y las aplicaciones de escritorio. Me interesa más hacer las aplicaciones móviles porque está más en su auge y he elegido React Native para hacer esto. Porque es JavaScript y React y adoro React, me encanta React. Así que es genial.
está ideal para lo que he elegido. Después, en aplicaciones de escritorio he elegido Electron, porque es un tanto más antigua y mucho más soporte y es una herramienta que está en constante evolución. Este camino solo es para aprender frontends, nada más. En el camino voy a encontrar estos conceptos, optimizaciones y bla 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 para hacer que esto funcione bien. Y esto es solo para crear aplicaciones web. Páginas, sitios y aplicaciones web, las tres. Luego viene lo que es backend, que es lo mismo, solo que digamos ya no es más visual. Y aprendería lo mismo, ¿no? Que es internet, algunos protocolos, seguridad que tendría que necesitar o que debería necesitar para que un servidor sea seguro, para que brinde ese servicio y que sea seguro. Voy a utilizar JavaScript y también voy a utilizar Git para guardar y gestionar el código porque esto ya es más automatizado. También tengo que aprender bases de datos. Estoy trabajando con MySQL y también quiero aprender Postgres, dos bases de datos relacionales, pero que tienen su sabor cada una. Después viene aprendizaje de las APIs. APIs REST, JSON APIs, gRPC, aunque no creo que utilice gRPC, pero API REST y JSON APIs sí o sí, porque los dos son estándares de la industria, así que sí o sí las tengo que aprender. Después viene la autenticación, lo mismo que el anterior, solo que digamos, en lugar de validar algo, en lugar de enviar algo y esperar a que me devuelvan una respuesta positiva, yo voy a ser el que procese esa petición. Así que ahí tengo que aprender otra vez, pero desde otra perspectiva, JSON Web Tokens, autenticación básica, los token out o out, sesiones basadas en cookies y demás. Esto es más teórico. Después también tengo que aprender lo que son la documentación de APIs, el caching, que es básicamente guardar la información un tanto un guardado temporal, porque digamos todo el mundo hace las mismas tres preguntas, entonces es hacer como preguntas y respuestas y que ahí esté y si tienen esas preguntas simplemente les redirijo ahí y se responden con eso. Después viene lo que son los algoritmos de hashing. MD5, SHA, o sea, todo lo que es SHA, también Bcrypt y demás. También aquí viene lo que es la seguridad como HTTPS, los cores, los certificados de seguridad SSL y las mejores prácticas de seguridad básicamente. Después viene el testing, que aquí es el testing de integración, testing unitario, testing funcional, dependiendo o no. Si es que corresponde, voy a aprender una u otra. Y viene la parte de automatización. Después viene la parte de automatización, donde yo subo mi código al repositorio principal. Del repositorio principal empieza a compilar, se empieza a hacer testeos, se empieza a ver si está bien el código o no. Si es que está bien, entonces crea una versión empaquetada para hacer testing o para mandar la producción o simplemente para hacerlo una versión beta. Después está el escalado de bases de datos. Optimización del guardado de datos. Más que todo esto es para guardar bases de datos. Escalar bases de datos para que no sea muy pesado, las consultas no tarden mucho y todo sea más fluido. Y después viene la parte pesada,
que es básicamente arquitectura. Mucha arquitectura, demasiada arquitectura. Como, por ejemplo, cómo diseñar una API, qué tiene que responder, cómo tiene que funcionar, la consistencia del diseño, la normalización de datos, la validación. Es mucha arquitectura, honestamente. Después de aprender toda esa arquitectura, vienen las microarquitecturas, o sea, digamos, microservicios, serverless, aplicaciones monolíticas. Existen muchas maneras de que tu aplicación se suba a un servidor y ese servidor se encargue de que siga corriendo tu aplicación todo el tiempo sin importar de que alguien ha provocado un error que se cuelgue todo el servidor, la aplicación siga sirviendo. Y para eso necesito aprender la containerización y la virtualización. O sea, digamos, contener toda la aplicación dándole todos los recursos que necesita a una aplicación del servidor y desplegarlo de manera escalable, segura, y que dependiendo del nivel de peticiones que tenga, que escale más o que escale menos. Para eso sí o sí tengo que aprender Docker, y si es algo más grande, Kubernetes. Después de eso ya son manejadores, proxies, balanceadores de carga y protocolos de tiempo real, protocolos en tiempo real, protocolos de server send events, aunque creo que nadie lo utiliza, WebSockets, que son muy utilizados, y luego de eso estaría monitorización. Si todo anda bien, si todo marcha bien, todo eso tiene que ir tiene que monitorearse. Si no va bien, entonces en el monitor va a salir: esto no está funcionando bien, hay una baja de rendimiento en tal zona y tengo que averiguar el por qué. Eso se llama observabilidad. Y con eso acabaría todo lo que es el camino de aprendizaje. Es muy largo, pero poco a poco se lo va a hacer. Así que deseenme buena suerte y voy a empezar a aprender.